Buenos días, tardes o noches, dependiendo del momento en que nos escuches. Bienvenidos a Cuando el reloj marca las 3, un espacio donde las sombras se vuelven realidad y los miedos más profundos se hacen presentes. En este podcast exploraremos los rincones más oscuros de la humanidad, donde el terror y la paranoia se entrelazan en historias que te harán temblar. Hoy hablaremos de leyendas nacidas en el corazón de la Ciudad de México, en específico en un lugar donde la historia y lo sobrenatural caminan de la mano, la Colonia Roma, una colonia con orígenes que se remontan al gobierno de Porfirio Díaz en el siglo XX, un lugar lleno de elegancia, secretos y susurros en la oscuridad. Te contaré 3 leyendas muy peculiares que aún resuenan en sus calles. Apaga la luz y escucha con atención. Nuestra primera historia nos lleva a una esquina donde el tiempo parece haberse detenido. Avenida Álvaro Obregón con cruce en Insurgentes. Allí se alza un caserón antiguo y desmoronado, al que los locales conocen con un nombre escalofriante: la Casa Negra. Construida durante el Porfiriato, este lugar fue en sus inicios un leprosario, un refugio para quienes sufrían una de las enfermedades más temidas de la época, la lepra. Por un tiempo todo pareció en calma, hasta que, poco a poco, las noches comenzaron a llenarse de lamentos desgarradores, gritos de dolor, de agonía, de muerte. Los vecinos no podían dormir. Algunos aseguraban que aquello no eran simples lamentos, sino voces poseídas, demoníacas. Una noche, cegados por el miedo, decidieron ponerle fin. Rodearon la casa y la incendiaron, con los enfermos adentro. Uno a uno, los gritos se fueron apagando, pero algo no se consumió. Las siluetas calcinadas seguían ahí, grabadas en las paredes como cicatrices eternas. El inmueble quedó abandonado por años, pero la oscuridad jamás se fue. Décadas después, una familia se atrevió a habitarla, los Mondragón. Quisieron renovar el lugar, pintaron, decoraron, intentaron borrar el pasado, pero las paredes no olvidan. El hollín, las figuras ennegrecidas, reaparecían una y otra vez. La familia, escéptica, no creyó en las advertencias, pero solo duraron 7 noches. La última, los vecinos escucharon de nuevo esos gritos, no de fantasmas, sino de los Mondragón. Nadie se atrevió a entrar, nadie quiso saber qué pasaba detrás de esa puerta. Al amanecer, el silencio fue aún más escalofriante. Cuando finalmente entraron, encontraron a la familia muerta. Todos. Hoy, la Casa Negra sigue en pie, desafiante, sola. Y hay quienes dicen que quien entra jamás vuelve a salir. Nuestra segunda historia se encuentra justo enfrente de la Plaza Río de Janeiro, en una esquina donde los árboles susurran secretos y la arquitectura parece salida de un cuento o de una pesadilla. Ahí se alza una construcción peculiar, de techo puntiagudo, que muchos comparan con el sombrero de una hechicera. Todos la conocen como la Casa de las Brujas, pero no es solo por su forma lo que causa inquietud, es quien vivió dentro. Su nombre era Pachita, una curandera, una bruja o tal vez algo más. Se decía que podía materializar órganos sanos en sus manos, que realizaba operaciones sin bisturí ni anestesia, usando únicamente un cuchillo viejo y una extraña conexión con lo invisible. Sus pacientes afirmaban ver cómo extraía el órgano enfermo y lo sustituía por otro completamente nuevo. Lo más inquietante es que funcionaba. Su fama fue tal que figuras como el investigador Jacobo Grinberg intentaron comprender los misterios de su poder, pero Pachita nunca explicó nada. Hacía lo que hacía y desaparecía entre sombras. Años después de su muerte, la casa cambió de manos. Hoy, en la planta baja, hay un bar, pero en la planta alta, donde ella atendía,
donde sus rituales desafiaban a la ciencia, su presencia sigue ahí. Algunos dicen haberla visto recorrer los pasillos, otros aseguran escuchar oraciones en lenguas desconocidas, o ver sombras moverse solas. ¿Será que su energía aún protege el lugar? ¿O que algo más aún está esperando ser despertado? Y para cerrar esta noche de oscuridad, nos adentramos en uno de los lugares más bellos de la colonia Roma. Pero cuidado, porque la belleza a veces es solo un disfraz. Estamos hablando del emblemático Parque México. Árboles frondosos, senderos silenciosos y por las noches, la presencia de alguien más. Una figura elegante, imponente, vestida de negro de pies a cabeza, montada en un caballo igual de oscuro que su alma. El charro negro, el mensajero del diablo. El que no viene a turistear, sino a cobrar. Se dice que por las noches, el Parque México se convierte en su coto de caza. Busca almas, desesperadas, corruptibles. Tal como la de Juan, un hombre de la época del Porfiriato que se quejaba del dinero, pero lo malgastaba en cantinas y apuestas. El charro lo observaba en silencio, sabiendo que su alma ya tenía grietas. Y una noche le ofreció un trato: unas monedas de oro a cambio del alma de su hijo recién nacido. Juan, ciego por el vicio, aceptó sin pensar. Pero eso solo fue el comienzo. El dinero se acabó y el charro volvió. Esta vez ofrecía más oro a cambio de más hijos. Juan, hundido en la codicia, seducía a mujeres, engendraba bastardos y entregaba sus almas al charro una por una, hasta que el demonio exigió el alma de su hija mayor, la única a la que Juan amaba de verdad. El hombre suplicó, ofreció su propia alma en su lugar, pero el charro solo rió. Dijo: desde entonces, muchos aseguran ver a un hombre vestido de charro, cabalgando por los senderos del parque, ofreciendo dinero a quien más lo necesita. Pero quien lo acepte deberá pagar con lo que más ama. 3 leyendas, 3 advertencias. En la colonia Roma, cada calle tiene una historia, pero no todas deberían contarse, y no todas deberían escucharse después de que el reloj marca las 3.